Colegas de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, les habla el doctor Juan Carlos Chica Zapata, médico veterinario. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. El motivo de esta charla son las 8:47 de la noche, hora colombiana. El motivo de esta charla es para que hablemos un poco sobre hipertensión arterial en pequeños animales y causas de la misma. Un saludo muy especial para el doctor Jaercelis Ariza, quien se encuentra en Ibagué, y una pronta recuperación para su hijo, quien estuvo muy enfermo en días anteriores. ¿Quién de los colegas médicos veterinarios realiza presión arterial en los pacientes? La presión arterial, si los animales tienen varoreceptores, es importante la toma de la presión arterial, puesto que la presión arterial es el asesino silencioso. En los humanos se llama el asesino silencioso. Y toca estar muy pendiente de los niveles de presión arterial de los seres vivos, en este caso de los animales, porque una presión arterial elevada puede producir daños en órganos diana o en órganos blancos y producir consecuencias desastrosas o fatales para el paciente. Un saludo muy especial para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, quien diría que es un médico veterinario que ejerce en la ciudad de Manizales y es de los pioneros en presión arterial en el mundo. Tiene 2 libros sobre presión arterial en pequeños animales, en perros y gatos, y junto con el doctor Carlos Mucha, argentino, es coautor del libro de enfermedades cardiovasculares del doctor Carlos Mucha. En alguna charla que el doctor Mucha estuvo en Manizales, en el recinto del pensamiento, el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro le presentó el libro y el doctor Carlos Mucha se lo llevó para la Argentina y luego le mandó la copia o el libro de enfermedades cardiovasculares, en donde le dedicó un artículo como de unas 25 páginas del libro a los escritos del doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. Y es triste decirlo, que en la ciudad de Manizales, nosotros por allá por el año 2009 aproximadamente, 2008, fuimos a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Caldas. Y hablando con el doctor, creo que era Carlos Mario, que era el de Medicina Interna y Cirugía, le hicimos la propuesta de crear la cátedra de cardiología en la Universidad de Caldas y llevamos un video que nosotros grabamos en conjunto con el doctor César Augusto López Zuluaga, el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro y este servidor, para la Universidad de Caldas, sobre presión arterial en pequeños animales. Yo le pregunto a los egresados del 2008-2009 de la Universidad de Caldas, de la Facultad de Medicina Veterinaria, ¿cuántos de los egresados conocen el video de presión arterial en pequeños animales? Lo llevamos nosotros a la facultad, se lo presentamos a los estudiantes de último año, se lo entregamos al doctor y nunca he conocido un egresado que me diga: doctor, yo tengo el video de presión arterial en pequeños animales. Los invito para que entren a YouTube y busquen presión arterial en pequeños animales y vean son 7 videos sobre presión arterial en perros y gatos que hicimos nosotros por allá hace más o menos unos 10 años. Y la protagonista o la modelo era Sacha, que muchos de ustedes saben
saben que fue mi Sacha para mí, que sigue siendo. Era mi vida. Amiga incondicional, noble y fiel. Y así como a Petrushka, mi perra, que me acompañó durante toda la carrera, le dediqué la tesis. Alguna vez alguien me dijo, doctor Juan Carlos, nunca me he dado cuenta de alguien que le dedique la tesis de grado a su mascota. Yo se lo dediqué a Petrushka. Era una perra Doberman que me acompañó durante toda la carrera. Y era una perra que cuando estábamos en anatomía con el doctor Jaime Álvarez, que ya falleció, él nos exigía que teníamos que conseguir perros para anatomía. Yo, como siempre he querido los animales, para mí fue muy dificultoso conseguir quien trajera un perro para la facultad. Y resulta que el grupo de nosotros ya tenía su perro. Entonces alguien iba a sacrificar una perra que llevaba 14 o 17 meses hospitalizada, encerrada en unas jaulas. Y yo vi la perra, una perra Doberman, caquética, flaca, jerosa y cansada, sin ilusiones. Y la perrita apenas me miró y me volvió la colita, lo que podía menearse. Y yo dije, yo me llevo esta perra para la casa y le regalo el perrito que ya estaba muerto a un grupo de anatomía. Y así fue. Y la perrita me acompañó durante toda la carrera. Me falleció de una gastroenteritis y a ella le dediqué mi tesis, la lengua de vaca Rumes crispus como alternativa nutricional en la ceba de conejos. Y se la dediqué a ella y coloqué a Petrushka, amiga incondicional, noble y fiel. De nuevo los invito para que vean el video de presión arterial en pequeños animales. Con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro tuve la oportunidad de hacer unos estudios en caballos, en veredas, en Manizales. Y llevábamos la policía de Caldas, la escuela de carabineros, y les enseñaban a herrar a los campesinos. Y nosotros les hablábamos sobre enfermedades, pero aprovechábamos para tomar presión arterial. Nos dimos cuenta que sobre todo en La Plata, en Argentina, estaban haciendo estudios de presión arterial y lo hacían en la arteria coxígea. Cuando uno toma presiones arteriales por encima del corazón, las presiones tienden a ser bajas, y cuando toma presiones arteriales por debajo del corazón tienden a elevarse. Entonces nosotros comenzamos a tomar en la mediana, en el antebrazo, en los equinos, y así establecimos unos parámetros de presión arterial para estos animales. Vamos a hablar sobre la importancia de la presión arterial en los pequeños animales. ¿Cuántos médicos veterinarios toman presión arterial? Este es un parámetro que, así como se toma la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, debemos de tomar presión arterial en los animales de nuestra consulta diario. La presión arterial, los animales manejan presiones arteriales elevadas. Ustedes se imaginan cómo es la presión arterial en las jirafas. Cómo tiene la jirafa que bombear sangre desde el corazón hasta el cerebro y bombear aproximadamente 2 metros para que la sangre llegue hasta allá. ¿Qué es la presión arterial? A veces vamos donde el médico y nos dice: usted tiene la presión arterial elevada, y no le preguntamos al médico qué es presión arterial. La presión arterial es la oposición que ejercen los vasos sanguíneos, la pulmonar y la aorta, que son los que llevan la sangre al corazón y al organismo, a la eyección del corazón
El gasto cardíaco es el latido cardíaco por minuto por el volumen eyectado. Muchas especies eyectan entre 5 y 7 litros por minuto. Entonces esa oposición que hacen los vasos sanguíneos a la eyección de la sangre para los pulmones y el organismo se llama presión arterial. Cuando el lumen de los vasos sanguíneos o cuando el diámetro del vaso sanguíneo se obstruye por colesterol, por nicotina muchas veces en los fumadores y por sustancias tóxicas, esos vasos se obstruyen, esos vasos van cerrando su luz. Y entonces esos vasos crean una oposición, se oponen al paso de la sangre que el corazón trata de eyectar hacia los pulmones y hacia la arteria aorta. Y esta arteria aorta tiene una aorta ascendente, que es la que lleva la sangre al cuello y al cerebro, y una aorta descendente, que es la que lleva hacia los otros, hacia el tórax y hacia el abdomen y a las extremidades. En los animales se llama aorta anterior, aorta posterior, porque generalmente están en cuadripedestación, están parados en las manitos y en las patas, digámoslo así. Entonces esta posición es lo que se llama presión arterial. Cuando la presión arterial se eleva, puede el paciente en algún momento hacer un evento cerebrovascular. Por eso se llama el asesino silencioso. Y es debido a varios factores. En humanos es debido a sedentariedad, falta de ejercicio, cigarrillo, alcohol, grasas, bebidas carbonatadas. Y por eso los médicos prohíben muchas cosas y es lo que debe hacerse. Pero como en los animales, ellos no fuman cigarrillo, no consumen drogas ni sustancias alucinógenas, ni toman trago, ni trasnochan. Y los animales por lo regular tienen una vida muy sana. ¿A qué es debido de que esa presión arterial en los animales se altere? La mayor parte de los problemas, digámoslo así, que influyen sobre el aumento de la presión arterial en el organismo son problemas de tiroides, hipertiroidismo, problemas renales, problemas con la aldosterona, problemas con el potasio, elevan la presión arterial, una hipopotasemia o una hipocalemia, elevan la presión arterial. Esto es lo que pasa en los animales. No se han descrito que existe alguna asociación entre las enfermedades metabólicas. Estoy hablando de gatos en este momento, como la diabetes mellitus, las acromegalias, las acorpaquías y el síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol. No se ha descrito que tenga que ver con la presión arterial en los gatos. Entonces, colega médico veterinario, esta es una invitación para que dentro de los parámetros clínicos en la consulta, y lo está haciendo acá en Colombia muchos médicos veterinarios, y lo hace el doctor Jaercelis Ariza, el creador de medicina veterinaria práctica. Un saludo muy especial para él en la ciudad de Ibagué. Es un hombre muy interesante. Saludos al doctor Luis Fernando Canizales, que nos está viendo.
a la doctora Ingrid Meneses, venezolana, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, médico veterinario. Y el doctor Jaercelis defiende la toma de la presión arterial. No me explico cómo un colega médico veterinario en su consulta no tome el parámetro de presión arterial. No me explico. La visión que nos da a nosotros como médicos veterinarios sobre la toma de la presión arterial es grandísima. Y si nosotros en la consulta vemos un paciente que tiene sensibilidad a la palpación renal, si nosotros en la consulta vemos un paciente que está haciendo taquicardia, que está haciendo taquipnea, que está con diarreas, y estamos hablando de felinos, y en perros igual. Si vemos un paciente que está con hemorragias oculares, si vemos un paciente que está con problemas neurológicos, es de sospechar que ese paciente tiene la presión arterial elevada. Inclusive los pacientes que están con dolor y hacen posiciones álgidas, y es de que levantan la cola y se agachan sobre los codos, son pacientes que están mostrando signos de dolor, y la presión arterial está por encima generalmente de 180 milímetros de mercurio. Es un signo de dolor la presión arterial elevada. ¿Cuántos de nosotros valoramos presión arterial? No, nos llega el paciente, auscultamos, algunos médicos veterinarios llaman descrestoscopio. No, señores, eso no se llama descrestoscopio. Tenemos que, como médicos veterinarios, dignificar la profesión. Por eso es que mucha gente piensa y nos dice: ve, yo no sabía que en los animales también había hígado y páncreas y había corazón, y yo no sabía que en los animales se hacían exámenes. Somos nosotros los culpables muchas veces de que la gente tenga un mal concepto del médico veterinario. Y el peor ejemplo de lo que es un médico veterinario son muchas de las campañas de esterilización en donde se incurre en maltrato animal. Ese es el peor ejemplo de lo que es un médico veterinario. Cuando la gente llega a consulta, nosotros debemos demostrarle a los dueños de las mascotas que nosotros somos médicos. Por eso nuestros consultorios deben de tener la presentación de un consultorio o una clínica veterinaria. Por eso nosotros nos debemos de vestir como médicos, porque no es justo que uno muchas veces llega a un consultorio clínica u hospital veterinario, y en casos extremos a un almacén veterinario, y no sabemos cuál es el empleado que no es médico veterinario y cuál es el médico. La presentación personal, colegas, es muy importante. No necesitamos estar llenos de aparatos en los consultorios. Hay colegas que derivan. Y hay colegas que saben quién hace la ecografía, y quién hace la radiografía, quién hace la endoscopia, y quién hace la química sanguínea. Y hay colegas que saben a quién pueden derivar a una persona que es especialista o no en determinada área de la medicina veterinaria. Pero por lo menos démosle presentación a nuestros consultorios y demos presentación personal a nuestras vidas. Y una de esas cosas, para que la gente
sepa de una vez quiénes somos nosotros, es hacer una buena consulta. Y la consulta en la consulta se debe realizar, fuera de escuchar la anamnesis, que es lo que nos cuenta el dueño del paciente sobre qué ha visto en su mascota, y en humanos lo que cuenta la persona al médico, de cómo se ha sentido, cuál es el motivo de la consulta. Fuera de estas cosas debemos de hacer un examen semiológico completo al paciente. Y no se puede dejar, y el examen semiológico es por sistemas. Piel y tegumentos, ojos, órganos, oídos, cardiovascular, renal, respiratorio, digestivo, locomoción, neurológico, etcétera, etcétera. Pero no puede faltar la toma de la presión arterial. A diferencia de los humanos, en donde la presión arterial diastólica debe estar aproximadamente en 80 milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica en gatos es difícil de valorar y es difícil de tomar. Aproximadamente se encuentra entre 92 milímetros de mercurio y en humanos indica daños vasculares. Es muy posible que en los gatos se presenten los mismos fenómenos. En perros es mucho más fácil tomar presión arterial. Decía el doctor Alberto Montoya, saludos, médico veterinario, émulo para muchas generaciones y acicate invaluable para la formación académica de miles de veterinarios en el mundo, cardiólogo español. No sé si se encuentra en las Islas Canarias, oriundo de la tierra hispana. Y decía, los gatos se mueren sin avisar. Los gatos no son perros. Los gatos pueden hacer presiones arteriales entre 120 y 181 milímetros de mercurio. Pero cuando la presión arterial en gatos está elevada, cuando pasa 181 milímetros de mercurio, está elevada la presión arterial. Aquí tomando un mate, me decía un colega, doctor, ¿cuándo nos vamos a tomar un mate? Y le decía, cuando quiera viene al consultorio y nos saboreamos un rico mate. Rosamonte, Cruz de Malta, Imperial, Unión, Taragüí, Gaucho, etcétera, etcétera. Cuando la presión arterial está por encima de 181 milímetros de mercurio en gatos, hay afectación de órganos diana o órganos blancos. ¿Y qué pasa cuando se afectan órganos diana? Se afecta encéfalo, se puede afectar ojo, se puede afectar riñones y se puede afectar corazón. Cuando se afecta el encéfalo, hay daños neurológicos. Puede haber una isquemia, puede haber un derrame en ese paciente. Y pueden haber desórdenes neurológicos miles. Cuando se afectan los riñones, hay esclerosis renal. Hay daños en la filtración glomerular. Comienza a pasar proteína por el riñón. Comienza a salir potasio del riñón. Y esa esclerosis hace que el riñón entre en una falla. Y ese sistema renina-angiotensina renal, que también está fallando y que puede hacer que la presión arterial también se eleve, comienza a entrar en una enfermedad renal aguda y luego una enfermedad renal crónica. Hay daños oculares. Se manifiestan
por hemorragias oculares. Se presenta edema de retina, desprendimiento de retina con ceguera. Y los llevan al neurólogo pacientes que hacen cataratas bilaterales muchas veces por diabetes. Y los llevan al neurólogo y determina un desprendimiento de retina. Un saludo muy especial para la doctora Audrey Calderón, quien me operó a mi Sacha en el año 2014, de quien estoy sumamente agradecido. Para mí la mejor oftalmóloga a nivel de Latinoamérica. Se encuentra en la ciudad de Bogotá. Cuando hay desprendimiento de retina, ese paciente no vale la pena hacerle cirugía de catarata. Ese paciente no va a ver. La gente piensa que las cosas son muy fáciles y hay que hacer una serie de pruebas antes de entrar a hacer un diagnóstico y un tratamiento de un paciente. Saludos de nuevo a la doctora Audrey Calderón y a su clínica veterinaria de oftalmología en la ciudad de Bogotá. Y los daños cardiovasculares que se presentan por hipertensión arterial, hipertrofia cardíaca izquierda. Y cuando la hipertensión es pulmonar, se puede presentar una hipertrofia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca congestiva. Son miles los problemas que hacen que un gato o un perro sea hipertenso. Entre el 20 y el 65% de las mascotas que hacen hipertiroidismo en gatos son hipertensos. Entre el 9 y el 23% de los gatos que hacen hiperaldosteronismo, en donde el potasio está caído, son hipertensos. Cuando falla el riñón, se trabaja con un 70% del gasto cardíaco, falla el corazón. Cuando sabemos que una presión arterial es levemente alta, cuando está entre 160 y 179 milímetros de mercurio. Cuando sabemos que es moderada o baja, cuando está entre 140, cuando está entre 150 y 160 aproximadamente. Los gatos deben de manejar presiones arteriales por debajo de 149 milímetros de mercurio, entre 120 y 149. Cuando la presión arterial se eleva, eso se llama una emergencia hipertensiva y es motivo de hospitalización. Y cuando la presión arterial está elevada por encima de los valores normales, se llama una urgencia hipertensiva y puede ser manejada con tratamiento en casa. Entonces, colegas, es necesario la toma de la presión arterial en pequeños animales. Y esto trae muchísimos problemas. Muchísimos problemas. De nuevo, los invito para que vean el video Presión arterial en pequeños animales en YouTube. Por el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, César Augusto López Zuluaga y este servidor. Y la modelo del video, mi perrita Sacha, quien hace ya 6 meses que nos dejó. Al igual Mambrú, mi gato, quien falleció un 30 de julio. Y mi perrita Sacha un 30 de agosto, un mes después del año 2018. Es muy duro quedarse solo, pero la vida continúa y hay que seguir adelante. En este momento me encuentro con mi gato Reza, un bosque de Noruega, y con mi perro Mono, recogido de las calles de Manizales.
hay que tomar presión arterial. Nosotros los médicos veterinarios no podemos seguir diagnosticando trazados. No podemos hacer un diagnóstico en un paciente porque este paciente en un electrocardiograma nos hizo una arritmia cardíaca. No podemos hacer eso. Nos toca hacer un Holter y nos toca hacer otras pruebas para realmente diagnosticar una patología cardiovascular en perros y gatos. De manera que, ¿cómo tratamos la presión arterial en pequeños animales? ¿Y cómo la diagnosticamos? Los métodos oscilométricos de medición de presión arterial funcionan muy bien en perros. Bueno, yo tengo un tensiómetro o esfingomanómetro adaptado para tomar presión arterial en gatos. Se puede tomar en la coxilla, en la cola. Se puede tomar en la arteria mediana por debajo del codo, o se puede tomar en el brazo, pero hay que tener los adaptadores. Yo tengo un relillón que fuera de que toma presión arterial mide arritmias cardíacas. En perros es más fácil el método oscilométrico, en gatos hay que utilizar un método Doppler. Y es muy fácil también tomarlo con el método Doppler. Porque ese método Doppler es muy sencillo. Se coloca un esfingomanómetro por debajo del codo. Entre el codo, por debajo del codo se coloca el esfingomanómetro. Y se hace una limpieza con alcohol entre las almohadillas carpianas y metacarpianas, y se coloca el gel para el ultrasonido, para el Doppler. Este me va a detectar cuando yo comience a insuflar con el esfingomanómetro. En el momento en que comienza esa insuflación, hace que se obstruya el paso sanguíneo en la arteria, y esto hace que cuando comience a bajar la presión que se está ejerciendo sobre el vaso, cuando ya no hay tanta presión sobre el vaso, inmediatamente fluye la sangre. Esa es la presión sistólica y me la va a detectar el Doppler, que lo tengo colocado con gel para ultrasonido entre las almohadillas carpianas y metacarpianas, y me va a dar la presión arterial sistólica. La presión arterial diastólica es mucho más difícil de detectar en los gatos y provoca generalmente problemas vasculares. ¿Cómo trato los gatos y los perros? Con antihipertensivos. Comencemos con los perros. Hay miles de antihipertensivos. Están los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, están los ARAs o sartanes, están los bloqueadores de canales de calcio, como verapamil o diltiazem, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina como enalapril, ramipil, lisinopril, benacepril, los bloqueadores de canales de calcio como verapamil o diltiazem. Estos últimos los puedo utilizar para bajar presión arterial siempre y cuando la frecuencia cardíaca no esté baja, porque los puedo utilizar en taquiarritmias también.
Y lo que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o los IECAS, tengo que tener en cuenta cuáles necesitan de su principio activo, el cual se genera a través del riñón, del hígado, perdón, para ejercer su mecanismo de acción. Es decir, el enalapril se convierte en enalaprilato a nivel hepático, el ramipril en ramiprilato a nivel hepático, el lisinopril en lisinoprilato a nivel hepático, el benacepril se convierte en benaceprilato a nivel hepático. Entonces, si yo tengo un paciente en el cual yo lo voy a manejar el tratamiento de presión arterial, y este paciente por descarte es geriátrico, o tiene problemas hepáticos, o maneja una cirrosis atrófica hepática, y la ha determinado por las pruebas de ALT, le he medido enzimas, alanintransferasa, la fosfatasa alcalina está alterada, la bromosultalina está alterada, las bilirrubinas están alteradas. No puedo mandarle a este paciente inhibidores de enzima convertidora de angiotensina como lisinopril, ramipril, benacepril, enalapril. ¿Qué debo utilizar en un paciente de estos? Utilizar captopril. En pacientes que me hacen refractariedad al antihipertensivo y después de mucho tiempo me hacen tos, debo utilizar aras o sartanes. Pero los aras y sartanes también hay unos que utilizan el hígado para ejercer su mecanismo de acción y los otros no. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de ara y sartán voy a utilizar, si los sartán, candesartán, valsartán o ibersartán. Generalmente el ibersartán se asocia con hidroclorotiazida. Las dosis son mínimas. No está muy probado su uso en medicina veterinaria, pero en casos de refractariedad yo los he usado con buenos resultados. Decía un médico veterinario, los gatos no son perros. Por eso en gatos el antihipertensivo mejor utilizado es el amlodipino. Pero generalmente, y se puede usar en perros, pero generalmente el amlodipino, cada que uno coloca o disminuye un factor de riesgo con uno o dos antihipertensivos, o haciendo ejercicio, o dejando de fumar, o dejando de tomar alcohol, caminando, dejando de consumir sustancias alucinógenas, dejando de consumir grasa, cada que se disminuye un factor de riesgo, es posible que se baje la presión arterial por debajo de 10 milímetros de mercurio. El tratamiento ideal antihipertensivo generalmente es amlodipino asociado a otro antihipertensivo, el de elección, y el que usted como médico veterinario considere. Pero en gatos funciona muy bien el amlodipino. Pero en gatos con enfermedad renal y en perros es conveniente utilizar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, debido a que estos disminuyen la filtración glomerular, disminuyen el daño renal, disminuyen la filtración de proteínas, el paso de proteína a través del riñón, y disminuyen la salida de potasio a través del riñón, y se crean estados de taquicardias, taquigneas. Entonces, el manejo de presión arterial en pequeños animales no es como muchas veces vemos formulaciones o drogas comerciales de laboratorios donde para las enfermedades cardíacas hablan de colocar espironolactona con benacepril o espironolactona con enalaprilo,
Hay que tener en cuenta el paciente que tenemos al lado. Si tiene problemas hepáticos o no. Si tiene problemas renales o no. Si hay salida de potasio o no hay salida de potasio. Si el paciente está haciendo una bradicardia, no lo puedo manejar con un bloqueador de canal de calcio. Si está haciendo una bradicardia y el potasio está aumentado, no puedo colocar un ahorrador de potasio. No podría colocar una espironolactona porque me sigue ahorrando potasio. Y ese potasio dentro del organismo me puede hacer una parada cardíaca. Ese es un paciente electivo para utilizar una furosemida o inhibidores de anhidrasa carbónica. Si uno puede utilizar una furosemida que me saca potasio, una furosemida que me saca potasio en un paciente que me está haciendo una taquicardia. Entonces, colegas, el tener en cuenta las recomendaciones de muchos laboratorios es importante. Pero lo que yo les quiero decir es de que todos los pacientes no se manejan con espironolactona. Todos los pacientes no se manejan con furosemida. Todos los pacientes no se manejan con hidroclorotiazida. Todos los pacientes no se manejan con IECAS, ARAS, sartanes, bloqueadores de canales de calcio, etcétera, etcétera. Hay que conocer el tipo de paciente que tenemos, si es renal, si es hepático, si es cardíaco. Y conocer las interacciones farmacológicas, la biodisponibilidad, la farmacopea, las dosis, los efectos adversos colaterales de las drogas. Ahí es donde nos tenemos que distinguir de los farmacéuticos, con el respeto que se merecen. Y para muchos animalistas, vuelvo y les digo, así no les guste, ser animalista no es no es motivo de ser médico veterinario. Ser animalista no le da derechos a ejercer y a usurpar la profesión de los albaytars. Debemos de ser respetuosos con los animales. Y el animalista, hay algunos muy altruistas y hay algunos que ayudan realmente a los animales y se preocupan por ellos. Pero no estoy de acuerdo con los animalistas que avalan campañas de esterilización en donde se incurre en maltrato animal. No estoy de acuerdo con animalistas que avalan y apoyan sitios de experimentación, sitios protectores, entre comillas, que yo los llamo unidades de protección animal, y apoyan ese tipo de sitios en donde se les da comida una sola vez al día a los animales que recogen de la calle. En muchas partes lo hacen, en donde se les tira la comida ni siquiera en cocas y los animales van recogiendo la comida, y los más grandes pues ya sabemos que le agachan la comida a los más pequeños y estos se quedan sin comer. Sitios en donde no sé si coloquen vacuna antirrábica, pero si vamos a hacer protección animal y vamos a conseguir votos a través de la protección animal para muchos políticos, hagamos las cosas bien hechas y tengamos un refugio, un shelter como se llama en inglés, para que recojamos los animales que están en desprotección, en vulnerabilidad, pero démosles una vida digna y no los llevemos a perreras a aguantar hambre, agua y frío.
Entonces ser animalista no es apoyar este tipo de sitios, porque hay sitios que son los mayores campos de concentración animal, son los mayores cementerios de animales en las ciudades, son los lugares de experimentación para sacrificar animales y llevar a los antirrábicos nacionales las cabezas para buscar corpúsculos de negri en el hipocampo y determinar cuál es el porcentaje de rabia en la población de canina y felina de la calle. Entonces debemos de hacer las cosas bien. Y hay otros animalistas que les encanta recoger animales y se pelean por el animal que está en vulnerabilidad, por el que traen de otra ciudad, de un pueblo en vulnerabilidad, el más enfermo, el más atropellado, el que tiene un tumor, un hidrocele de 2, 3, 4 kilos, para comenzar a llenar sus cuentas bancarias con los dineros y donaciones que le da la gente a nivel local, nacional y en muchas otras partes. Pero hay mucha gente también que con estos dineros y con estas ayudas tienen refugios de animales que realmente son un ejemplo a seguir. Y saludos desde aquí a Carolina Londoño y a Juliana. Yo le digo Juliana Coco. No tengo la culpa de que se describa así en el Facebook, Juliana. Con el refugio animal en la ciudad de Villa María. Excelente este sitio de protección animal. Allá los animales están sueltos y ella requiere ayuda de todos nosotros y hay que dársela. Hay que darle concentrados, comidas, cama, cobijas para los animales que allí permanecen y pernotan y que se mantienen en buenas condiciones. Y hay que también ayudarle con vacunas para ellos, para que no se transmitan enfermedades de unos a otros. Estos sí son verdaderos sitios de protección animal. Y como lo tuvo Caterín Murillo, que también tuvo un sitio que se llamaba Animal Days, creo, donde tuve la oportunidad de conocer, y también era una niña que tenía un verdadero refugio de animales y luchó mucho por ellos. No pudo continuar por razones personales y porque la gente la iba llenando de perros y perros y perros y nadie nunca más volvía a llevarle un bulto de alimento. Entonces, colegas, es hora de que nos coloquemos la mano en el corazón. Y actuemos y pensemos como médicos. No podemos seguir permitiendo que por la mala imagen que dan muchos colegas a la profesión, a través de su presentación personal, a través de sus conocimientos mediocres, sigamos en la palestra pública y en el diván para muchos dueños de mascotas. Hay que hacer un examen, una consulta con un examen semiológico completo, incluyendo presión arterial. Y la presión arterial nos da una visión grandísima de qué está pasando con el paciente. No voy a decir quién, pero acá en la ciudad de Manizales, el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro les llevó una vez el libro de presión arterial en pequeños animales a unos magos o a unos gurús de la medicina veterinaria, que es más la imagen que dan que lo que hacen. Y él fue como una persona humilde que es a venderles el libro de presión arterial. Pero como era un hombre, como es un hombre sencillo, humilde, pero muy inteligente, no le pararon bolas a su libro. Esto es triste. Y es triste
que la mayor parte de los médicos veterinarios no tomen presión arterial. Y es la hora de dar imagen a nuestra profesión. Y vuelvo y lo repito, y se da con presentación en los consultorios. Hay consultorios que tienen de todo, se parecen a cualquier otra cosa que no, y menos a un consultorio médico veterinario. Hay médicos veterinarios que tienen la presencia de muchas cosas menos la de un médico. A mí me decía Olguita, que todos la conocen, que es mi ayudante, la enfermera, y me decía una vez: doctor Juan Carlos, usted parece médico. Y le dije: yo soy médico. No, pero médico humano. Es triste cuando la gente tiene ese concepto de que esa persona mejor vestida, pero eso era en otrora. Porque hoy en día también hay muchos médicos humanos que no tienen buena presentación. Pueden saber mucho, pero hay muchos que no tienen una muy buena presentación. Yo no estoy hablando de colocarnos vestidos y corbatas. Esas épocas donde se ganaba tanto vento, tanta plata, se han acabado y ha tocado recurrir a una ropa más informal. Pero por lo menos que nuestra presentación personal parezcamos lo que somos, médicos. Hay que querer la profesión. Y anoche el doctor Jaircelis Ariza hablaba sobre el daño que le hacen las redes sociales a los médicos veterinarios. El daño que le hacen muchos animalistas a los médicos veterinarios. Podemos trabajar de la mano, es cierto, pero no le exijan al médico veterinario que los animales que recogen de la calle los tenga que atender totalmente gratis, porque nosotros trabajamos por amor. Yo quiero mucho los animales, los amo, pero necesito dinero para poder atenderlos. Necesito dinero para comprar equipos, necesito dinero para pagar arriendo, necesito dinero para comprar libros, para viajar, para especializarme, para ir a congresos, cursos, seminarios. Necesito dinero para comprar medicinas, necesito dinero para pagar facturas, necesito dinero para llevar a la casa, para pagarle la universidad a mi hijo, que está estudiando Derecho sexto semestre, Felipe Santiago, Chica Valencia, un saludo para él. Necesito dinero para ayudarle a mi madre Giselle. Ella no necesita de mí, pero necesito dinero. Entonces, no crean que se trae un animal desprotegido. Nosotros quisiéramos colaborarle. Está bien que el animalista le diga a uno: doctor, colabóreme, y nosotros podemos entrar a hacer una ayuda y una colaboración, pero no pretendan que sea gratis todo, porque todo el mundo querer ayudar, querer colaborar, pero nadie se quiere meter la mano al bolsillo. Entonces no es justo que quieran todo regalado, porque yo no puedo llegar a un supermercado y comprar 60, 70 mil pesos en víveres y decir: no, mira, lo que pasa es que yo trabajo por amor. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de los animalistas que están viéndome en este momento y que pretenden que el médico veterinario trabaje gratis han venido a los consultorios a dar una donación? Doctor, mire, yo vengo a colaborarle con 5 o 10 mil pesos y yo no estoy pidiendo limosna, pero así como exigimos, también podemos dar. Y se pueden dedicar unos rubros de esas platas que se recojan para comprar medicinas y para atender a muchos animales en desprotección y vulnerabilidad. Pero no pretendamos que el médico veterinario se meta la mano al bolsillo a toda hora y que adquiera la responsabilidad de los demás, de una irresponsabilidad de los demás. Yo ayudo hasta donde puedo. Pero si yo ayudo y no entra plata, dinero, vento, mango, como llamamos nosotros, si no tengo con qué atender o con qué colocar una medicina o una jeringa, no lo puedo hacer, porque la gente pretende que todo sea gratis.
Esta semana me decía alguien, Juan Carlos, no estoy de acuerdo con que usted me esté cobrando la hospitalización del paciente. Está bien que me le tome las glucemias al paciente, pero no estoy de acuerdo con que me cobre por el tiempo en que usted está en el consultorio. Le dije yo no me puedo ir de mi casa para acá a prestarle servicio a su mascota. Su mascota se está beneficiando de un servicio y debe pagarlo. Yo puedo colaborarle, pero debe pagarlo. Pero yo no considero necesario que le tome tantas glucosas al día. Yo veo que entre una glucosa y otra no pasa nada, la toma. Por Dios, le dije. Le dije, me parece, por Dios le dije yo, la única manera de saber cómo se comporta la glucosa frente a la colocación de la insulina y frente al alimento en un paciente es haciendo las tomas de glucosa y las curvas durante el día. De resto no se puede. Prefiero que lo lleve para donde otro médico veterinario, que se deje manipular de usted y que usted decida cómo debe hacerse el tratamiento. Yo la entiendo a usted que desde su parte personal usted no pueda y tenga problemas, pero desde la parte médica usted no puede decirme a mí qué debo, qué no debo hacer. Me dijo, me parece más irresponsable usted que yo llevándole al paciente para que me lo trate, me diga que me lo lleve para donde otro médico veterinario. Le dije yo, es más irresponsable usted que quiere determinar qué debo hacer yo como médico. Si usted confía en mí y me trae la mascota, hola Olguita, y me trae la mascota, usted debe de dejar que yo le haga el tratamiento. Y si para ese tratamiento estamos hablando de una enfermedad, una artritis inflamatoria y una pancreatitis, y si para hacer eso yo requiero determinadas pruebas diagnósticas y hacer determinado tratamiento y líquidos y sueros, insulina, tirillas, medidas de glucosa, todo eso lo debe asumir usted. Bueno, en medicina veterinaria práctica, para terminar, vamos a seguir haciendo unos videos y vamos a comenzar con uno que se va a llamar, el doctor Jadercelis Ariza, el doctor Mauricio Castellanos, que se va a llamar Experiencias de un médico veterinario, para que nos vean pronto en medicina veterinaria práctica a las 9 de la noche. Estoy proponiendo que sea 2 veces a la semana y vamos a tocar temas de profundo interés médico veterinario. Muchas gracias. ¿No se le acabó la carga? Se me acabó la carga, claro.